Hola académicos, hoy continuamos con un tutorial corto de la aplicación Morpholio Trace, donde vamos a revisar la herramienta guía de perspectiva, la cual es muy práctica y útil para proyectar y proponer ideas en los espacios donde vamos a intervenir. Nos va a ayudar muchísimo al momento de generar diseños y propuestas rápidas en los ambientes, ahorrando tiempo y esfuerzo en esta primera etapa. Soy Guillermo Guevara Cubas y esto es Arcademia, un canal de formación complementaria en arquitectura. Bien, abrimos Morpholio Trace y vamos a seleccionar la opción de AR cámara o guía de perspectiva. Y lo primero que haremos es enfocar al piso para que aparezca una malla de perspectiva, la cual tenemos que hacer coincidir con las líneas que nosotros queremos dibujar o las líneas del piso. Una vez hecho esto, seleccionamos el botón amarillo del lado derecho para que se mantenga esta malla dentro de la pantalla. Después enfocamos el sector a capturar donde queremos plantear el diseño y van a aparecer tres opciones. La primera es de utilidades. Esta te permite cambiar el tamaño de la malla, para lo cual tienes opciones métricas, la cual se presenta en centímetros, y opciones imperial, que se presenta en pies. La segunda opción es la de intensidad, en donde puedes elegir entre una malla de escala tonal entre blanco y negro. Va a depender cómo tú quieras representar o quieras que te apoyen estas líneas en tu dibujo. La tercera opción es la orientación, donde tú puedes ajustar los puntos de fuga a la imagen que vas a capturar. Si tuvieras más puntos de fuga, puedes crear otra malla presionando en el símbolo de más que está en la parte superior derecha. Luego de esto, capturamos la imagen y estamos listos para realizar nuestro diseño en este espacio. Quiero comentarte que yo estoy utilizando la versión Pro de esta aplicación, por la cual pago aproximadamente $20 y que me parece un precio muy cómodo por todos los beneficios que te brinda al momento de diseñar. Pero hay varias versiones de pago, desde la básica, que no pagas nada pero te limita muchas herramientas. Tienes la Essential y tienes la Premium, que también te van a limitar algunas cosas, pero hay para todos los bolsillos. Para este boceto he utilizado diferentes plumas, he utilizado lápices para trazos guía, después he utilizado estilógrafos de diferentes espesores para ya definir algunas líneas. También he utilizado marcador para definir algunas sombras pequeñas, la herramienta de rodillo para abarcar zonas de color y sombras de mayor definición, y finalmente también he utilizado la herramienta Hatch para marcar, en este caso, la mampara de vidrio que tengo a un lado. Si aún no conoces esta aplicación, te voy a dejar en la parte superior aquí la tarjeta en donde hemos hecho el tutorial completo de Morpholio Trace. No te olvides dejarme en los comentarios qué fue lo que más te gustó del video, si quieres que sigamos explicando las herramientas de Morpholio y si tienes alguna otra aplicación que deseas que la revisemos aquí en el canal. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.